Durante décadas, la relación entre México y Estados Unidos se construyó sobre una historia repetida hasta el cansancio. Una historia en la que México aparecía como el origen del problema, mientras Washington se reservaba el papel de árbitro, juez y supuesto salvador. Pero esa narrativa, que durante años pareció intocable, hoy empieza a agrietarse, porque hay una pregunta que cada vez pesa más. ¿Cómo puede Estados Unidos exigir resultados en la lucha contra el narcotráfico cuando el mayor mercado de consumo sigue estando dentro de su territorio, cuando buena parte de las armas que alimentan la violencia llegan desde el norte y cuando el dinero del crimen necesita del sistema financiero internacional para sobrevivir? Lo que estamos viendo no es solo un cambio de tono diplomático, es algo mucho más profundo. Es el intento de México de dejar de ser tratado como el acusado permanente en una crisis que, en realidad, es continental. Y si este cambio se consolida, no solo alterará la relación bilateral, puede redefinir el equilibrio político de toda América Latina. Hoy vamos a analizar por qué este momento importa tanto, qué significa realmente este nuevo discurso de soberanía y por qué Washington podría estar enfrentando uno de los cuestionamientos más incómodos de las últimas décadas. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, primero hay que mirar el marco completo. Cuando se habla de seguridad entre México y Estados Unidos, muchas veces el debate se reduce a una lista conocida: narcotráfico, cárteles, frontera, migración, cooperación militar, inteligencia. Pero ese enfoque, aunque útil en la superficie, suele ocultar la verdadera dimensión del problema. Porque aquí no estamos hablando solo de crimen organizado. Estamos hablando de poder, de quién define el relato, de quién pone las condiciones, de quién tiene la autoridad moral para señalar al otro y, sobre todo, de quién termina pagando el costo humano, político y territorial de una estrategia que lleva décadas sin resolver el fondo del conflicto. Durante años, Washington impulsó una idea muy conveniente para sus intereses, que la violencia en México era principalmente una falla mexicana, que el problema estaba del lado sur de la frontera y que la solución pasaba por más presión, más vigilancia, más cooperación en términos definidos por Estados Unidos. Pero con el paso del tiempo, esa fórmula empezó a mostrar sus contradicciones. Porque si el consumo masivo de drogas está en el norte, si el tráfico de armas fluye desde el norte, y si las estructuras financieras que permiten mover millones de dólares del crimen están profundamente conectadas con centros globales de poder, entonces la crisis no puede seguir contándose como si fuera solo responsabilidad de México. Y ahí es donde este nuevo tono mexicano cambia las reglas, porque ya no se trata de aceptar el guión tradicional, se trata de discutirlo, desafiarlo y en última instancia reescribirlo. Lo que antes era un discurso defensivo ahora empieza a sonar como una posición estratégica. La seguridad no puede seguir discutiéndose bajo una lógica de subordinación política. Debe discutirse desde la soberanía, la corresponsabilidad y el interés nacional. Ese es el corazón del análisis de hoy. Uno de los elementos más importantes en geopolítica no es solo el control del territorio, ni siquiera el control de los recursos, es el control del relato. El país que logra imponer la narrativa correcta muchas veces gana incluso antes de actuar. Y en la relación entre México y Estados Unidos, Washington ha tenido durante mucho tiempo esa ventaja. La narrativa dominante fue sencilla, eficaz y muy funcional. México era presentado como un espacio de desorden, violencia e incapacidad institucional, mientras Estados Unidos aparecía como el actor racional que intentaba contener el caos. Bajo esa lógica, todo quedaba acomodado. Si había violencia, era porque México no podía controlarla. Si los cárteles crecían, era porque el Estado mexicano era débil. Si la cooperación fracasaba, era porque México no hacía lo suficiente. El problema de esa narrativa no es solo que fuera incompleta, es que permitía ocultar los factores estructurales del lado estadounidense. Permitía hablar del narcotráfico sin poner en el centro la demanda interna. Permitía hablar de violencia sin hablar del mercado de armas. Permitía hablar de cárteles sin hablar del sistema financiero global que convierte el dinero sucio en dinero útil. En otras palabras, permitía externalizar responsabilidades, y esto tuvo consecuencias enormes. Durante años, buena parte de la discusión pública giró en torno a qué debía hacer México: reformar policías, militarizar territorios, aumentar detenciones, extraditar líderes criminales, reforzar controles fronterizos. Todo eso se presentó como si fuera la única ruta posible. Pero mientras tanto, los incentivos estructurales del otro lado seguían prácticamente intactos. Ese desequilibrio generó un fenómeno muy peligroso. México asumía cada vez más costos internos, mientras Estados Unidos conservaba la capacidad de evaluar, presionar y condicionar. En el terreno, eso se tradujo en violencia, desgaste institucional, fragmentación criminal y una sensación permanente de crisis. En lo político, se tradujo en una relación asimétrica donde uno definía los términos y el otro era juzgado por no cumplirlos. Por eso el giro actual importa tanto. Porque cuando México deja de hablar como socio subordinado y empieza a hablar como actor soberano, no solo cuestiona una política concreta, cuestiona la arquitectura completa de esa relación. Lo que está cambiando no es simplemente el tono diplomático, lo que cambia es el punto de partida. Ya no aceptar que el problema se describa exclusivamente desde Washington. Y en geopolítica eso tiene un peso enorme,
porque cuando una potencia media decide disputar el relato a una potencia mayor, lo que realmente está haciendo es disputar poder. Ahora entremos al primer gran núcleo del problema, la demanda de drogas. Durante décadas, gran parte del discurso oficial estadounidense intentó colocar el foco en la oferta, es decir, en quién produce, quién transporta, quién cruza la frontera, quién organiza las redes criminales. Pero esa forma de plantear el problema siempre dejó en segundo plano la pregunta más obvia de todas: ¿por qué existe un mercado tan gigantesco? En cualquier análisis serio, el narcotráfico no puede entenderse solo como una cuestión de rutas criminales. Tiene que entenderse también como una consecuencia de una demanda masiva y constante, y esa demanda no está en México, está sobre todo en Estados Unidos. Ahí está el gran mercado, ahí están millones de consumidores, ahí está el flujo económico que convierte al negocio en algo multimillonario. Esto es importante porque cambia la lógica de la culpa. Si la demanda sigue siendo enorme, siempre aparecerá una estructura dispuesta a abastecerla. Puedes golpear a una organización, fragmentar otra, capturar a un líder, militarizar una región entera. Pero mientras el incentivo económico siga vivo, el fenómeno se reconfigura. Cambian los nombres, cambian las rutas, cambian las alianzas criminales, pero el negocio continúa. Y aquí aparece la primera gran contradicción de Washington. Durante años presentó la lucha contra las drogas como una batalla de seguridad nacional centrada en la frontera y en los productores externos. Pero esa estrategia permitió evitar una discusión mucho más incómoda, la del fracaso interno en prevención, salud pública, tratamiento de adicciones, tejido social y regulación eficaz. Eso no significa negar la responsabilidad criminal de los grupos que trafican. Significa ubicar el problema completo, porque cuando un Estado concentra su discurso en la amenaza externa y reduce la discusión doméstica, en realidad está eligiendo una narrativa políticamente útil. Culpar al exterior suele ser más rentable que reconocer una crisis interna de gran escala. Y eso es precisamente lo que México empieza a señalar con más claridad. No se puede exigir una solución total desde el sur si el norte no resuelve el corazón económico y social del problema. Esa exigencia de corresponsabilidad no es un gesto retórico, es una forma de romper una simplificación que durante años benefició a Washington. Además, hay otro punto clave. En la política estadounidense, la guerra contra las drogas también ha funcionado como una herramienta discursiva interna. Sirve para endurecer posiciones, movilizar votantes, justificar presupuestos y alimentar la idea de amenaza fronteriza. Es decir, no solo es una política de seguridad, también es una herramienta de poder doméstico, y por eso cambiar ese marco no resulta fácil. Desde la perspectiva mexicana, el mensaje es claro: la cooperación ya no puede basarse en la ficción de que el problema nace únicamente en el sur. Si Estados Unidos quiere hablar de seguridad compartida, entonces debe aceptar que la demanda interna no es un detalle secundario. Es uno de los motores centrales del conflicto, y una vez que reconoces eso, el debate cambia por completo. Si la demanda de drogas explica una parte del problema, las armas explican otra igual de decisiva, porque los grupos criminales no solo se sostienen por el dinero que generan, también se sostienen por su capacidad de imponer fuerza, controlar territorio, intimidar poblaciones y desafiar al Estado. Y esa capacidad depende, en gran medida, del acceso a armamento. Aquí aparece una de las mayores contradicciones de toda la relación bilateral. Durante años, Washington exigió resultados en materia de seguridad a México, pero al mismo tiempo convivió con un mercado de armas extraordinariamente permisivo, especialmente en estados fronterizos. El resultado fue un circuito perverso. Mientras México intentaba contener organizaciones cada vez más violentas, buena parte del poder de fuego que esas organizaciones acumulaban provenía del otro lado de la frontera. Esta es una de las razones por las que el discurso tradicional empieza a romperse, porque ya no basta con decir que México debe hacer más. La pregunta inevitable es: ¿qué está haciendo Estados Unidos para frenar de verdad el abastecimiento que fortalece a esos grupos? Y aquí la respuesta suele ser incómoda, porque el debate sobre armas en Estados Unidos no es solo un tema de seguridad externa, es un tema profundamente interno, atravesado por intereses políticos, económicos e ideológicos. Cualquier intento serio de endurecer controles choca con resistencias poderosas. Eso significa que, en la práctica, México termina sufriendo una parte de las consecuencias de un problema político que Washington no logra o no quiere resolver plenamente. Desde una perspectiva geopolítica, esto es explosivo, porque la asimetría se vuelve evidente. Un país exige pacificación inmediata, mientras el otro mantiene condiciones que alimentan la capacidad letal de los actores criminales. Y cuando esa contradicción se vuelve visible en el discurso público, la autoridad moral del que exige empieza a erosionarse. Por eso el tema de las armas no es accesorio, es central. Sin armas de alto poder, la capacidad operativa de muchas organizaciones criminales disminuiría. Sin ese flujo constante, el equilibrio de fuerza en varias regiones sería distinto. Y sin embargo, durante años, este asunto ocupó menos espacio del que debería en el debate dominante. México, al ponerlo en primer plano, no solo está señalando una inconsistencia, está alterando el marco completo de la conversación, porque obliga a Washington a responder una pregunta sencilla y devastadora: ¿cómo puedes reclamar seguridad del lado mexicano mientras no controlas con eficacia uno de los factores que agravan esa inseguridad? Aquí conviene entender algo más profundo.
En geopolítica, la incoherencia sostenida desgasta influencia. Una potencia puede imponer condiciones durante mucho tiempo, pero cuando su doble rasero se vuelve demasiado visible, empieza a perder capacidad de persuasión. Y eso es justamente lo que está ocurriendo en este frente. México ya no discute solo sobre violencia, discute sobre legitimidad, sobre quién puede exigir qué y bajo qué condiciones. Y cuando un país empieza a cuestionar la legitimidad del otro, el conflicto deja de ser técnico. Se vuelve estratégico. Ahora llegamos al punto que muchas veces recibe menos atención pública, pero que quizás sea el más decisivo de todos, el dinero. Porque las drogas explican el mercado, las armas explican la capacidad de fuego, pero el dinero explica la continuidad del sistema. Sin capacidad para mover, ocultar, transformar y reinvertir capital, ninguna estructura criminal de gran escala podría sostenerse durante tanto tiempo. Y aquí es donde el análisis se vuelve aún más incómodo para Washington. Porque si el dinero ilícito necesita integrarse al circuito financiero para adquirir valor real, entonces la discusión ya no puede quedarse únicamente en los laboratorios clandestinos, las rutas de tráfico o las capturas espectaculares. Tiene que mirar también a las grandes redes financieras, a los mecanismos de blanqueo, a las zonas grises de supervisión y a la enorme distancia que suele existir entre multar instituciones y castigar de verdad a quienes facilitan estos procesos. Este punto es crucial porque desmonta una ficción muy útil, la idea de que el narcotráfico es únicamente un fenómeno periférico, marginal, externo al mundo de las finanzas formales. No, el crimen organizado necesita interfaces con la economía legal. Necesita empresas, intermediarios, bancos, paraísos fiscales, bienes raíces, estructuras opacas. En otras palabras, necesita puertas de entrada al sistema, y cuando esas puertas existen, la guerra contra el crimen se vuelve profundamente selectiva. Se castiga con dureza al eslabón más visible y más pobre, pero raramente con la misma severidad al eslabón sofisticado que convierte millones de origen criminal en activos funcionales dentro de la economía global. Esa desigualdad no es menor. Es una de las razones por las que tantas estrategias aparentan ser contundentes en la superficie, y sin embargo, fracasan en el largo plazo. México, al subrayar esta dimensión, está haciendo algo muy importante: desplazar el foco desde la violencia visible hacia la estructura invisible que la sostiene, y eso tiene implicaciones enormes. Porque si la conversación se mueve hacia el lavado de dinero, entonces ya no basta con hablar de policías, soldados y operativos. Hay que hablar de sistema financiero, inteligencia económica, cooperación real sobre activos, trazabilidad y voluntad política para tocar intereses mucho más grandes. Esto conecta directamente con el tema de la soberanía. Durante años, la cooperación en seguridad fue presentada como una necesidad indiscutible, pero en la práctica muchas veces significó aceptar esquemas diseñados desde fuera, con prioridades definidas desde fuera y con márgenes de presión política que reducían la autonomía mexicana. La gran cuestión ahora es si México está dispuesto a rediscutir esos términos, y aquí aparece el verdadero núcleo del discurso soberanista. No se trata de negar la cooperación, se trata de redefinirla, no se trata de cerrar toda relación. Se trata de impedir que la cooperación funcione como una vía de subordinación. No se trata de decir, no necesitamos diálogo, sino de decir, el diálogo no puede seguir basándose en una lógica donde uno acusa y el otro obedece. Ese cambio es enorme, porque significa pasar de una cooperación condicionada a una cooperación negociada. Pasar de la obediencia estratégica a la defensa del interés nacional. Y cuando un país hace ese movimiento, inevitablemente genera tensión con quien estaba acostumbrado a definir las reglas. Hasta aquí podría parecer que estamos ante una disputa exclusivamente bilateral, pero no lo es. Lo que ocurre entre México y Estados Unidos tendrá repercusiones en todo el hemisferio. Y esa es la razón por la que este episodio importa tanto más allá de la frontera. Durante décadas, varios países latinoamericanos vivieron bajo marcos similares. Presión para alinearse con la estrategia antidrogas de Washington, exigencias de cooperación, certificaciones políticas, condicionamientos diplomáticos y, muchas veces, una narrativa que atribuía la mayor parte de la responsabilidad a los países productores o de tránsito. En mayor o menor medida, la región entera ha convivido con esa lógica. Por eso, si México consolida una posición más firme basada en soberanía y corresponsabilidad, el mensaje regional será poderoso. Significará que sí es posible discutir de otra manera con Washington, que no toda cooperación implica aceptar el relato ajeno, que un país puede exigir respeto estratégico sin romper necesariamente el vínculo. Esto podría abrir un nuevo tipo de conversación latinoamericana, no necesariamente una conversación ideológica, sino una conversación pragmática, una donde varios estados empiecen a coincidir en algo básico, que la seguridad continental no puede seguir analizándose bajo un esquema donde el norte conserva el privilegio de juzgar y el sur asume casi todo el costo. Esa coincidencia, si se fortalece, puede alterar la correlación de fuerzas en la región. Además, México tiene un peso específico que otros países no tienen. Es vecino directo de Estados Unidos, es socio comercial esencial, es clave para cadenas de suministro estratégicas y juega un papel central en migración, manufactura e integración económica norteamericana. Eso significa que su margen de maniobra, aunque limitado, también es más importante.
Cuando México habla, Washington escucha de una manera distinta a cómo escucharía a un actor regional menor. Por eso este posible giro tiene valor simbólico y valor material. Simbólico, porque cuestiona la narrativa dominante. Material, porque proviene de un país cuya estabilidad importa directamente a Estados Unidos, y esa combinación puede convertir a México en un punto de inflexión regional. Ahora bien, tampoco hay que idealizar el escenario. La presión será fuerte. Estados Unidos tiene instrumentos económicos, diplomáticos, mediáticos y de seguridad para responder. Puede endurecer tonos, elevar exigencias, usar el comercio como palanca o intentar reposicionar la discusión a su favor. Eso es esperable. Ninguna potencia cede influencia sin resistencia. Pero incluso si Washington logra contener parte del desafío, el hecho político ya estaría consumado, la narrativa única habría sido rota, y una vez que eso ocurre, es muy difícil volver al punto anterior. En el fondo, esta historia no trata solo sobre narcotráfico, trata sobre algo más importante: quién define el problema y quién tiene derecho a exigir soluciones. Durante demasiado tiempo la relación se contó desde un solo ángulo. México aparecía como el territorio del caos y Estados Unidos como el supervisor indispensable, pero esa versión empieza a perder fuerza cuando se examinan los tres pilares que sostienen la crisis: demanda, armas y dinero. Ahí está el verdadero cambio. México comienza a decir que no aceptará seguir cargando en solitario con una tragedia que tiene raíces compartidas, y al hacerlo, no solo defiende una posición diplomática, defiende una idea de soberanía. Una idea según la cual la cooperación no puede seguir funcionando como una forma elegante de subordinación política. La gran pregunta ahora es si este nuevo enfoque será capaz de resistir la presión, traducirse en estrategia y mantenerse en el tiempo. Porque una cosa es lanzar un mensaje poderoso y otra muy distinta sostenerlo frente a una potencia acostumbrada a imponer el marco del debate. Pero algo ya cambió. El guión dejó de ser incuestionable. La relación ya no puede explicarse con las fórmulas de siempre. Y eso por sí solo ya es una señal de que el tablero continental se está moviendo. Si te interesan este tipo de análisis sobre soberanía, poder, seguridad y reconfiguración geopolítica, suscríbete al canal, apoya este contenido y déjame en los comentarios tu opinión. ¿México realmente puede sostener esta postura frente a Washington o terminará cediendo ante la presión?